Hola hermanos, muy buenos días. Hermanos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que estén bien en sus casas y gracias a Dios por su vida. Y también doy la bienvenida a cada una de las personas que nos ven, amigos, amigas que nos ven. Sean bienvenidos a todos. También le doy gracias por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar para empezar el culto del día de hoy. Incline sus rostros, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor, porque tú nos permites estar con vida, Señor, y en este medio, Padre bendito, te doy muchas gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de los señores, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Te ruego, Señor, que tú perdona todas nuestras faltas que hemos cometido delante de ti. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos para que estemos atentos a escuchar tu voz, Señor. Y te ruego por la vida de tu Hijo, tu siervo, el que da tu palabra, Padre bendito. Dale sabiduría, dale fuerza, entendimiento para hablar tu palabra, Señor, enseñarnos a cada uno de nosotros, Padre bendito. Te doy muchas gracias, te lo pongo en tus manos. Cada punto de este culto, Señor, también por el hermano de adoración, Señor, y por la vida de mi hermana Anita, que tú le des fuerza, una voz para que pueda cantarte, Señor, y seguir alabando tu santo nombre, Dios eterno. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Es el nombre
Continuamos, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, de los versículos 1 al 16. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Hola, ¿qué tal? Bonito día para todos. Seguimos aprendiendo acerca de la palabra de Dios y seguimos reflexionando en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en el cual hemos estado reflexionando en estas semanas. Entonces debemos estar leyendo también este hermoso libro para que podamos comprender un poquito más de lo que vamos reflexionando en estas semanas que estamos viendo este libro. Entonces vemos que hoy nos corresponde meditar en el capítulo 4, el cual lo dividí en 2 partes para que no se haga tan largo. Y hoy vamos a meditar del versículo 1 al 16. Y la otra semana vamos a meditar del versículo 17 al 26. Entonces en este capítulo vamos a ver, o podemos verlo cuando lo leemos, al mundo dentro de una sola familia, la familia de Adán, ¿sí? Y así como toda la humanidad está representada en Adán, así vamos ahora a ver cómo la gran distinción entre los hombres de Dios y los que deciden por el camino de desobediencia, representados aquí por Abel, que es uno de los hombres de Dios, y por Caín, quien decidió desobedecer a Dios. También se nos da un ejemplo de la enemistad naciente que ha sido establecido entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Vemos como también en este capítulo vemos el nacimiento de otros seres humanos, de nombres, nacimiento de oficios, y la relación de Caín y Abel con Dios y los diferentes efectos que trajo esta relación con Dios en cada uno de estos personajes. También encontramos aquí en este capítulo el primer asesinato y sus consecuencias. Y es así de manera general que se describe este capítulo 4. Pero hoy quiero enfocarme en 2 personajes muy importantes que marcaron la historia bíblica, que son Caín
y Abel, el cual como título le he puesto a esta reflexión, la actitud del corazón. Caín y Abel. Así es que en este pasaje vamos a ver, o más bien he formulado dos preguntas que nos harán reflexionar qué tipo de actitud tenemos en nuestro corazón hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Esto nos va a ayudar a realizar ajustes a nuestras vidas y seguir madurando en todas nuestras relaciones, tanto con Dios, tanto con el prójimo. Así es que veamos cuáles son estas dos preguntas que he formulado que nos van a hacer reflexionar. La primera pregunta es: ¿qué actitudes tenemos al acercarnos a Dios? ¿Qué actitudes tenemos cuando nos acercamos a Dios? ¿Sí? Dice el versículo 1 y 2, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Lo primero que vemos aquí es que Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. Algo que quiero recalcar es que Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. No son sus dos únicos, o después más adelante, ¿no? Set, no son sus únicos hijos. Tuvieron muchísimos hijos, como nos dice en Génesis capítulo 5, versículo 4. Pero la historia bíblica no se enfoca en enseñar a detalle toda la vida de todos los seres humanos de aquel tiempo, sino más bien en lo que es más relevante. Y en esta ocasión la historia bíblica en este capítulo se va a centrar en Caín y Abel. Y vemos cómo la vida de la primera familia refleja el cumplimiento del mandamiento de procreación y de la vocación del ser humano. Y el resultado de la relación matrimonial. Sí, podemos darnos cuenta cómo el resultado de la relación matrimonial es el nacimiento de dos hijos. La madre se encarga de ponerle nombres a los hijos, reconociendo a Dios primeramente como el dador de la vida y la identidad propia de cada hijo. Vemos que el hijo mayor de Adán y Eva se llamó o le pusieron por nombre Caín, que significa posesión. Sí, por lo tanto, Eva, al darlo a luz, dijo con gozo y gratitud y gran expectación: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Entonces vemos que los hijos, primeramente vemos que los hijos son un regalo de Dios, y por eso se tiene que reconocer que vienen de Dios, que son los que van a formar unas futuras familias. Y aquí vemos que se duplica y se santifica el gozo por la ayuda que proviene de Dios, por el milagro de la vida que procede de Dios, ¿sí? Entonces todo esto vemos que la mano de Dios es el que sigue fiel a sus promesas, no abandona la obra de sus manos, no abandona al ser humano a pesar de haberle desobedecido. Y el segundo hijo que se menciona en esta parte es Abel, que significa hálito, respiro, vapor, vanidad, fuga o algo que desaparece luego. Entonces, como vemos, este nombre indica que su vida tal vez iba a ser muy breve, o quizá le puso ese nombre a su mamá porque pensaba o ya estaba muy satisfecha por haber tenido a Caín, su hijo, y por lo tanto le puso, podríamos decir de esta manera, como cualquier nombre, ¿sí? Entonces vemos cómo estos dos personajes, Caín y Abel, adquieren oficios, los oficios de ambos. Ambos tuvieron un llamamiento. Adán, su padre de ellos, Dios pues le había dado la comisión de trabajar la tierra, ¿sí? Desde antes de que cayera en el pecado. Y Dios también les dio a ellos sus dos hijos, un trabajo. ¿Sí? Y vemos que es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros tenga algo que hacer en la vida, algo que hacer en el mundo. Y los padres deben de tener siempre presente esto cuando crían, cuando educan a sus hijos, enseñándoles a trabajar, darles el conocimiento de Dios y un oficio para que les vaya bien
en la vida, y lo podemos notar en estos versículos de Génesis 4. Sus oficios eran muy diferentes, si ustedes se dan cuenta, para que pudieran intercambiarse los respectivos productos como en aquellas circunstancias, ¿sí? Entonces los miembros de una familia o una sociedad tienen necesidades diferentes y tienen esas necesidades de poder intercambiar ciertos productos, y el mutuo amor se mantiene con el mutuo intercambio de bienes, como lo conocemos ahora, el trueque, ¿sí? Entonces vemos sus oficios corresponden al trabajo del hombre en el campo, que era la profesión de su padre, ¿sí? Abel, aunque era el más joven de los dos, parece como el primero en tomar un oficio, y probablemente su ejemplo atrajo a Caín a hacer también el suyo propio. Vemos que en el versículo 2 dice: después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Vemos cómo Abel escoge la vida nómada, de domesticar animales y sentarse con ellos. Escogió el oficio más noble, donde se integra la devoción, el cuidado, la alimentación, la protección. Pues ese es digamos, así se considera la labor pastoral o labor pastoril, en este caso de estas ovejas. Pero vemos a Caín. Caín escoge la agricultura, que requiere una vida más sedentaria y más dependiente de la fertilidad de la tierra. Y es aquí donde comienzan las actitudes del corazón hacia Dios. El versículo 3 al 5 dice así: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Vemos que Caín y Abel presentaron cada uno ofrendas al Señor, que era el producto de su trabajo, el producto de su esfuerzo, el sudor de su frente y de su dedicación. Notamos aquí el primer culto a Dios. Y vemos cómo aún fuera del jardín el hombre tiene la responsabilidad de expresar su lealtad, su gratitud y dependencia de Dios adorándole. La ofrenda sirve como un instrumento, una ocasión para exteriorizar lo que hay en nuestro corazón, que es la adoración. Caín y Abel, de manera personal y voluntariamente, adoran con el producto de su trabajo y con el producto de lo que con mucho esfuerzo han dedicado durante su vida. Pero tanto la ofrenda animal como la vegetal son apropiados y aceptables ante Dios. Y hoy ofrecemos ofrendas de una manera diferente, pero es de acuerdo a la cultura. Y así es como vemos que cada uno debe honrar a Dios con lo que posee, según lo que Dios le haya dado o según como Dios lo haya prosperado. Pero hay algo muy importante que se muestra en esta adoración a Dios. Dice que Caín trajo una ofrenda, lo mismo que Abel. Pero Caín es mencionado primero, como si él hubiera tenido la iniciativa de ir ante Dios y presentarle ofrenda, y después Abel. Entonces lo primero que notamos aquí es que se requiere que en todos los actos de adoración la ofrenda sea aceptable para Dios. A veces nuestra prisa por querer presentar ofrendas a Dios no nos damos cuenta que sí es aceptable ante Él. Entonces debemos alcanzar ese objetivo de ser aceptable ante Dios. Pero vana va a ser nuestra adoración si falta ese requisito de la aceptación ante Dios. Pero observamos cómo Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y le mostró su aceptación. No sabemos cómo se lo mostró, tal vez descendió fuego del cielo y consumió su ofrenda,
Pero vemos aquí algo que nos llama mucho la atención. Pero dice que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, ¿sí? Pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Por eso Dios no aceptó o no miró con agrado la ofrenda de Caín. Veamos cuál es la actitud de cada uno de ellos. ¿Cuál es la actitud que se acercaron a Dios? Había una diferencia en los corazones de los adoradores. Caín era malvado y por tanto su sacrificio era una vana ofrenda, y por la razón de cómo estaba su corazón no era aceptable su ofrenda. Pero ¿por qué sabemos esto? El corazón de Caín no era de acuerdo al corazón de Dios. Pero vemos a Abel que es recto, es llamado Abel el justo por Jesús en Mateo 23:35. Su corazón era recto y piadoso, su vida. Dios le miró con agrado como a un hombre santo y por tanto su ofrenda como aceptable ante él. Y así es como vemos que no solo basta dar ofrendas a Dios, sino hacerlo con un corazón limpio, sin maldad o enemistad con otro ser humano. También observamos que había diferencia en las ofrendas presentadas, ¿sí? Vemos que expresamente en Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Volvemos a leer el versículo que estamos viendo. Tiempo después Caín presentó al Señor su ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor. Vemos como el escritor de Génesis primero dice que tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. No hay ninguna relevancia, ¿sí? Si ustedes dicen, es una ofrenda del fruto de la tierra, simple, una ofrenda. Pero vemos a Abel que dice que presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, y todavía recalca, es decir, los primogénitos con su grasa. Caín ofreció el fruto de la tierra, lo primero que se le vino en la mano, lo primero que encontró en su granero, que es un ejemplo que podríamos decir de indiferencia, ¿sí? Pero Abel dice que tomó empeño en escoger su ofrenda. No lo defectuoso, no lo mezquino, no lo deshecho, sino que los primogénitos de sus ovejas, lo mejor que tenía y lo más gordo de ellos, es decir, lo mejor de lo mejor que él tenía. Entonces vemos que Abel se tomó el tiempo para buscar lo mejor que tenía, lo mejor de su trabajo, lo mejor de su esfuerzo. Pero Abel no, Abel simplemente llegó, si tenía granero, llegó y agarró lo que encontró y eso ofreció. ¿Por qué? Porque así estaba su corazón. Sí, en otros pasajes de la palabra de Dios vemos que Caín, dice que Caín tenía su corazón perverso, corazón malo. Por eso no fue aceptada su ofrenda. Sí, y entonces aquí donde radica la gran diferencia. Cada uno de estos dos personajes, su corazón hablaba mucho delante de Dios, ¿sí? Fue a que Abel ofreció con fe, con devoción. Pero Caín no. Caín simplemente lo hizo, como muchos de nosotros a veces lo hacemos, por cumplir. ¿Sí? Abel ofreció con un corazón puro y lo mejor de su trabajo. Y había una gran diferencia en el principio que animaba uno a otro. Abel ofreció con la vista puesta en la voluntad de Dios como norma suya y en la gloria de Dios como objetivo final, mientras que Caín lo hacía solo para perseguir o seguir la corriente o por salvar su prestigio, no por fe. Y así resultó en pecado, en no aceptable ante Dios. Y vemos que Abel era humilde, con un corazón puro. Caín era altivo, prepotente. Dentro de él estaba la autoconfianza. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos más adelante. ¿Por qué digo que era prepotente?
Y el versículo 5 dice, pero no miró así Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Vemos que al no hacer aceptable la ofrenda de Caín, Caín se puso muy furioso, andaba cabizbajo, dice, lo cual se reflejó en su semblante. Ese furor hablaba por sí mismo de su enemistad con Dios. Él estaba enojado con Dios, estaba demasiado enojado con Dios. Debió haber estado furioso consigo mismo, porque podría haber dicho, ¿por qué será no fue aceptado mi ofrenda? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué cosas arrastro yo en mi corazón que no fue aceptado la ofrenda ante Dios? Podría haber investigado qué cosas tenía en su vida por la cual había perdido el agrado de Dios. Sin embargo, él no lo hizo. Y así es como vemos la señal del corazón del altivo, del que le reprocha a Dios. Las consecuencias que han traído sobre nosotros por nuestros pecados. El pecado que hay en nuestro corazón hace que nos volvamos rebeldes contra Dios, hace que nos volvamos rebeldes contra nuestro prójimo. Por causa de su mal caminar, ahora les surge otros sentimientos, otros pecados. No solamente la rebeldía contra Dios, sino ahora envidia a su propio hermano. Entonces concibió contra él un odio como contra un gran enemigo. Observa que él odia a su hermano hasta la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ve a su hermano que él es digno delante de Dios, que Dios aceptó su ofrenda. Él alcanzó el favor de Dios y él se indigna contra esto porque dice, ¿por qué él y no yo? Y el ejemplo que vemos es que en el Nuevo Testamento los fariseos iban por ese camino de Caín, cuando no entraban ellos mismos en el reino de Dios ni permitían hacer lo que entraran otros. Entonces la envidia vemos que es un pecado que lleva consigo más pecado. La amargura de nuestra existencia es como si estuviera carcomiendo nuestros huesos. Y es así como nos muestra estos versículos la forma en que nos acercamos a Dios. ¿Qué actitudes tenemos cuando nos acercamos a Dios? ¿Es la actitud como la de Abel, que ofrece una ofrenda con un corazón puro? ¿Da lo mejor de lo mejor? ¿O tenemos una actitud como la de Caín, que ofreció lleno de pecado, lleno de altivez, con un corazón sucio, y dio lo que le sobraba, o quizá lo que encontró? ¿Qué actitudes tenemos al acercarnos a Dios? Meditemos en eso en nuestra vida. Y la segunda pregunta que vemos es que nos va a hacer reflexionar es ¿qué actitudes tienes ahora hacia tu prójimo? Vemos que en esta parte de este capítulo observamos cómo la actitud incorrecta que tengamos ante Dios da como resultado una actitud incorrecta también hacia el prójimo. Versículos 6 y 7 dice: el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, vemos aquí por qué no fue aceptable la ofrenda de Caín. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. ¿Qué está diciendo el escritor? Está diciendo que Caín no hacía lo bueno, por eso su ofrenda no fue aceptable. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquí vemos a Dios razonando con Caín para convencerlo de su error, para convencerlo de su pecado y de la locura de su ira, de su furia y su descontento, y para atraerlo al camino del bien, para evitar así que la corriente del pecado siga su curso y pueda suceder algo peor. Entonces Dios interrogó a Caín sobre la causa de su descontento. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Observamos que Dios
se percata de todas las emociones de nuestro corazón, de todas nuestras pasiones, de todo lo que hay en el corazón del ser humano. Y preguntémonos, ¿por qué a veces me pongo furioso contra mi hermano, contra mi vecino, contra las personas que conozco? ¿Hay alguna cosa real que es justa para que yo esté de esta manera? ¿Por qué me enfurezco tan pronto? ¿Por qué hay sentimientos contra mi hermano, mi hermana, vecino, amigo? ¿Qué es lo que causa tanto ese sentimiento? Y vemos como para traer de nuevo a Caín al camino del bien, se le demuestra aquí que no tiene ninguna razón para estar enfadado con Dios. Dios pone delante de Caín la vida y la bendición. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, le dice. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. Sin embargo, tú lo puedes dominar, le dice Dios a Caín. Dios estaba buscando que Caín pudiera reconsiderar sus caminos. Y vemos que si obraba mal, si seguía en su pecado, pues el pecado lo iba a devorar. Y Dios estaba buscando que Caín se arrepintiera de sus pecados, que cambiara su vida, su manera de pensar, su manera de ser. Y de esta manera, al ofrecer su ofrenda, pudiera ser aceptable. Y Dios eso estaba buscando en Caín, que él reconsiderara sus caminos, que cambiara su actitud. Y aquí vemos a Dios predicando el evangelio que más tarde llegaría a nuestras vidas. Y fueron ofrecidos sus beneficios, incluso uno de los mayores pecadores que ha existido en la humanidad. Dios pone delante de él la muerte y la maldición. Si no vas a obrar bien, si persistes en la ira y en vez de humillarte delante de Dios, te vas a endurecer más y te vas a rebelar más contra Dios. El pecado dice que está a la puerta, te está llamando. Y el corazón que tú tienes puede ser entregado a Él si tú sigues en rebelión con Dios. Ahora que el enojo está en el corazón, el homicidio está a la puerta. Cuando nosotros permitimos que el pecado se aloje en nuestro corazón, puede traer resultados muy fuertes, ¿sí? Su corazón guardó rencor, guardó envidia, guardó resentimiento y dio a luz la muerte. Por consiguiente, Caín no tenía ninguna razón para estar enojado con Dios ni con su hermano, sino por lo contrario, él debía haberse arrepentido. No es su hermano, no es Dios, él es en su corazón, está mal. Y a veces muchos de nosotros así actuamos como Caín, pero no es tu hermano, no es tu pastor, no es tus líderes, no es tu vecino. A veces es en tu corazón, albergas maldad. Por eso no debes seguir el camino de Caín. Nuestro corazón es una fortaleza que solo puede ser tomada cuando se rinde voluntariamente desde adentro por falta de decisión de seguir luchando. Nuestra voluntad. Nosotros tenemos el control sobre nuestra voluntad. Nosotros somos los que decidimos entregar nuestra voluntad al enemigo o a Dios. Y el versículo 8 dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El asesinato de Abel se puede considerarse desde dos puntos de vista. Primero, que es un gran pecado de Caín. Fue un pecado, podríamos decirle, de una magnitud muy grande. Este es el primer asesinato. Aquí no habíamos escuchado hablar que alguien matara a alguien. Es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad. Vemos que el acto de Adán de comer el fruto prohibido, podríamos decir que en comparación al pecado de Caín, no era tan fuerte. Se comieron un fruto, no mataron a nadie. Pero aquí vemos a Caín, va más allá de eso. Ahora mata a su propio hermano,
al que lleva su propia sangre, al que es de su familia. ¿Sí? Entonces vemos cómo es el resultado de la enemistad que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tan temprano el que era según la carne perseguía al que era según el espíritu. Observamos qué es lo que procede con la envidia de que hay en el corazón, el odio que muchas veces guardamos en nuestro corazón. Fue a su propio hermano a quien mató, a su hermano menor. Si ustedes se dan cuenta, Caín era el hermano mayor y él mata a su propio hermano menor, a quien debía haber protegido. Fue un buen hermano que nunca le había hecho ningún daño. Dios mismo le había prevenido contra lo que podía ocurrir. Sin embargo, él había persistido en sus propósitos. Y vemos cómo después cometió el crimen, después de que tenía ese odio en su corazón. Y con toda amabilidad le engaña a su hermano y le dice, vamos al campo, vamos hermanito, quizá le dijo. Y ya cuando estaban ahí, quizá llegó un momento en que alegaron por qué no fue aceptada su ofrenda. Y tal vez Abel le decía, pues es que necesitas cambiar de actitud, mi hermano. Y es ahí cuando lo mató. Primera de Juan 3:12 nos dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos que al matar a su hermano, no solamente asesinó a un ser humano, asesinó a alguien de su familia, sino que también dio un golpe hacia Dios mismo. Odiaba a Abel porque Dios amaba a Abel. Mató a Abel porque Dios amaba a Abel. Y vemos que la muerte reinó desde aquel tiempo. El asesinato. Pero vemos cómo desde Adán ya existía la muerte, pero no había un asesinato. Es el primero que muere en la historia de la humanidad. Es un justo el primero que muere. Uno que era aceptado y amado por Dios es el que muere. El primero que fue a la tumba fue también en la presencia de Dios. Es el primer mártir, pues muere por causa de su fe en Dios. La muerte de Abel no solo produce maldición, sino que produce coronación y gloria de los que hacen el bien. Abel luego estuvo en la presencia de Dios, porque todo el Nuevo Testamento, por ejemplo el libro de Hebreos, lo pone en la sala de los héroes de la fe. Y es un triunfo de Dios, porque murió por causa de su fe. Y el versículo 9 al 12 dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Vemos el juicio y la condenación del primer homicida. Dios, a pesar del crimen, aún tiene misericordia de Caín, pues le pregunta para sacarle su confesión y de esta manera buscar su arrepentimiento. Pero Caín alega no ser culpable y añade de su crimen rebelión, pues se esfuerza en cubrir su asesinato deliberadamente con una mentira deliberada también. No lo sé. Y así Caín se ve como una figura del enemigo, el homicida y lo mentiroso desde el principio. Y vemos cómo Caín se rebela directamente contra Dios. Imprudentemente acusa a Dios, su juez, de necedad e injusticia al hacerle la siguiente pregunta. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?
Caín debería haberse humillado delante de Dios y haber dicho: perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Y posiblemente Caín se lo hubiera perdonado y él hubiera sido restaurado. Pero al contrario, él se revela directamente con Dios. Podríamos decir que le estaba echando la culpa a Dios. ¿No eres tú su guarda? Si no lo encuentro, es culpa tuya. Si no lo encuentras, es culpa tuya. ¿Qué no tú debes estarlo protegiendo, no yo? Tú no me pusiste a mí guardián de mi hermano. Estaba poniéndose al tú por tú con Dios. Y luego dice que Caín quedó convicto de pecado, porque la evidencia que provocó la muerte es incuestionable. Al ver la rebeldía, él mismo se condenó. Y dice Dios: desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Dios expresa con la sangre misma de Abel, a la vez un testigo demandante y que testifica contra él. Observamos que aquí que el homicidio es un pecado que clama más que ningún otro. Y en el original podríamos decir lo que dice así: las sangres de tu hermano, como si dijera todos los descendientes que pudieron haber nacido de parte de Abel, claman por justicia, porque tú derramaste su sangre. Por eso dice el versículo 11: ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que ha sido derramada. Vemos que la maldición de la desobediencia de Adán cayó sobre la tierra. Adán no fue maldecido, pero ahora vemos a Caín, que a Caín sí se le maldice directamente a él. Maldito seas tú, le dice Dios. Quedarás bajo la maldición de la tierra, le dice. A Caín le es retirado el sostenimiento que ofrece la tierra. Es una maldición que recae sobre su bienestar y sobre su amor al oficio en particular. Le dice que cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Vemos que a Caín le es negado también la residencia fija. Va a ser errante, un extranjero en la tierra, y con esto queda condenado perpetuamente a la desgracia, a la inquietud, a la ansiedad, al desgaste emocional, a la enemistad con los hombres. Su conciencia siempre lo va a estar redarguyendo, lo va a estar molestando, diciendo que es culpable, y por donde quiera que iba, no iba a tener paz. Y de esta manera muchas personas tampoco tienen paz porque la culpa les carga. Y esta fue la sentencia que Dios pronunció contra Caín. Pero aún a pesar de eso, ahí estaba la misericordia de Dios, por cuanto no fue inmediato cortado de la existencia, sino que se le dio lugar y tiempo para arrepentirse, pues Dios no lo mató, sino que le dio otra oportunidad. Lo dejó que fuera errante para que así pudiera arrepentirse. Y vemos cómo la paciencia de Dios por los pecadores es demasiado grande, ¿sí? Por eso dice Pedro que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios da una, otra y otra y otra oportunidad. Caín, vemos otra vez constante rebelión contra Dios. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Y Dios le dice: no será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fueran a matarlo quien lo hallara. Vemos que Caín, por la sentencia pronunciada contra él, cae en una desesperación. Pero hay perdón de parte de Dios, pero él no lo quiere aceptar. Caín vemos que tiene su pecado muy poco. No piensa que ha hecho cosas graves. Piensa Caín que se le trata con rigor, con mucha dureza. Piensa
Caín que lo están tratando. Se queja de su mal cuando tantas razones tiene Dios para darle ese castigo. Pero él se justifica, él se queja. Y Caín comenta amargamente sobre su sentencia. Y por ella se nota él que ha sido excluido de Dios. Pero Dios no lo excluye, sino le está dando otra oportunidad. Se ve a sí mismo expuesto al odio y a la mala voluntad de toda la humanidad. Sucede que cualquiera que me encuentre dice que me va a matar, pero Dios sigue teniendo misericordia, pues dice, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Y vemos que el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo encontrara. Y ahí vemos también la misericordia de Dios, ¿sí? Vemos que le puso esa marca para que se distinguiera entre la humanidad y nadie lo tocara, porque tenía que cumplir su sentencia. Y versículos 16 y 18 dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, que es al este del Edén. Y vemos cómo sigue el relato de la historia de Caín después de ser rechazado por Dios. Caín se sometió a la sentencia de Dios, por lo que el rostro de Dios le quedaba oculto. Él, de su propia voluntad, decidió alejarse de Dios. Dice el versículo, así Caín se alejó de la presencia del Señor. Caín ya no quería ver al Señor. Caín se rebeló contra el Señor. Caín dijo, yo no quiero más nada con Dios. Y él, por su propia voluntad, renunció a buscar a Dios y se sintió satisfecho de verse privado de sus privilegios con tal de no estar bajo las normas divinas. Y así Caín se alejó de la presencia del Señor. Y en ningún otro lugar de la Biblia podemos encontrar que haya dicho Caín, me arrepiento y vuelvo a buscar la presencia del Señor. Y así es como Caín se esforzó en contrarrestar la parte de la sentencia por la cual había sido hecho errante y fugitivo. Vemos que él escogió una tierra donde habitar. Dios le había dicho que iba a ser errante, pero él en su rebeldía dice, no voy a permitir que Dios me haga errante. Voy a buscar una tierra y voy a mantenerme firme allí. Y vemos que lo hizo al oriente del Edén, en el cual le puso o se llamaba la tierra Nod, que significa errante, quizá por la continua inquietud y angustia de su propio espíritu. Y entonces de esta manera vemos cómo los que se apartan de Dios no pueden encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese reposo en ninguna parte. Y así es como vemos la actitud que tuvo Caín con su hermano, con su prójimo. La relación mala que tenía con su creador lo llevó a cometer ese asesinato contra su propio hermano. Y esto nos debe hacer reflexionar. ¿Qué actitudes tenemos hacia nuestro prójimo? ¿Qué actitudes tenemos hacia nuestro Dios? Recordemos que todo esto empezó con una actitud del corazón. La actitud que tenemos en nuestro corazón va a decir muchas cosas en nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, hemos visto en esta primera parte de este capítulo 4 la actitud del corazón de estos dos personajes que nos hablan, que nos enseñan, que nos hacen reflexionar muchas cosas en nuestra vida. Vimos que desarrollamos o formulamos dos preguntas para hacernos reflexionar. ¿Qué actitudes tenemos al acercarnos a Dios? ¿Y qué actitudes tenemos hacia nuestro prójimo? Caín y Abel es un ejemplo del bien y del mal. Es un claro ejemplo de dos caminos diferentes y que todo comienza desde el corazón, desde nuestras actitudes que tenemos hacia Dios. Todo empieza por el ofrecimiento de ofrendas como acto de adoración. Es en la presencia de Dios donde nos vemos desnudos nuestro corazón. En Dios no podemos ocultarle nada. En Dios no podemos aparentar. Dios ve todo lo que realmente somos. Y Dios no le agrada cuando nos acercamos ante Él con esa altivez,
con ese corazón perverso, con ese corazón de odio, con ese corazón lleno de resentimiento, porque a Dios no le agrada y no ve tu ofrenda aceptable ante Él. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos que nos ven, yo les invito a que reflexionemos en esto. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es como la de Caín o es como la de Abel? Si dentro de nosotros hay algo de Caín, hagamos ajustes a nuestra vida y cambiemos actitudes, amemos a Dios y también a nuestro prójimo. Si tienes esas actitudes, yo te invito a que reflexiones y cambies esas actitudes. Ama a tu hermano, ama a tus amigos, a tu vecino, ama a todos aquellos, porque ese es el trabajo o ese es el resultado de ser hijos de Dios. Así es que sigue viviendo tu nueva vida en Cristo con una actitud de tu corazón de acuerdo a las normas divinas de Dios. Así es que, mis amados hermanos, seamos como Abel y no como Caín.
Hermanos, estamos por finalizar este culto del día de hoy. Le doy los avisos, hermanos, los domingos a las 6 de la tarde, la escuela dominical. Vamos a esforzarnos, hermanos, para seguir con la escuela dominical con la hermana Anita. Y también los miércoles a las 8 de la noche, el culto de oración. Esfuércense, hermano. Yo sé que no es fácil, pero hay que esforzarnos para reunirnos. También le pido, hermanos, que seguimos orando por la vida de cada uno de los hermanos que están enfermos, los que están situación difícil, y por todo eso, hermanos, y hemos terminado y vamos a orar para que Dios nos guarda en esta semana que vamos a seguir. Incline sus rostros, hermanos, para orar. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre, porque tú estás con nosotros, Padre bendito. Gracias por tu amor, Señor, porque por tu amor y tenemos vida cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú le sigues guardando como lo has hecho, Señor, y por esta enfermedad, Padre. Ayúdanos para seguir el día de mañana, nueva semana, y vamos a seguir a hacer nuestras actividades, pero a través de ti, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre. Te ruego por la vida de mi hermano Saúl, que tú lo guardas, que tú sigas bendiciendo su vida, Señor, y su estudio. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Guarda cada uno de mis hermanos, y si tú permites, en 8 días volvemos a reunirnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adiós, hermanos, hasta en 8 días.